buenas tardes. Mi nombre es Diana Marcela Ramírez Valencia. Soy residente de primer año del posgrado de Anestesiología de la Universidad de Caldas y en este momento vamos a revisar el tema retardo en el despertar posanestésico, en qué pensar y cómo actuar. Inicialmente vamos a ver algunas generalidades y definiciones importantes. Entonces debemos empezar entendiendo que esta es una situación que actualmente no ocurre con tanta frecuencia como pasaba en algunos años anteriores, debido a que ahorita está en tendencia el uso de los agentes anestésicos intravenosos que tienen corta acción y los agentes volátiles que tienen menos solubilidad, y que también existen monitores electroencefalográficos que nos ayudan a determinar la actividad cerebral del paciente y saber de pronto si en algún momento está más propenso a despertarse o cuando está más profundo. Por lo tanto, como este es un problema que no es muy frecuente que ocurra, entonces llama la atención que cuando pasa, de pronto nos quedamos sin saber qué hacer, por dónde empezar, qué pensar, cómo actuar con ese paciente. Por eso es muy importante entonces tenerlo en cuenta, porque nos puede ocurrir y que tengamos a mano las herramientas que debemos tener. ¿Qué se considera entonces un paciente despierto? Un paciente despierto es aquel que cumple con dos cosas: que tenga un estado de vigilia y un nivel de conciencia normales. El estado de vigilia entendiéndose como la condición necesaria para que estímulos sensoriales y sensitivos puedan ser percibidos. Y el nivel de conciencia entendiéndose como un estado de despierto con la capacidad de reconocer el entorno y la identidad. Y es muy importante diferenciarlos y no confundir estos términos entre ellos, porque las funciones relacionadas con la vigilia se encuentran en el tallo, el mesencéfalo, la protuberancia, el tálamo y el hipotálamo. Y en cambio, la conciencia debe ascender sus funciones hasta la corteza. Recordemos que el sistema reticular ascendente es el que se encuentra encargado de mantenernos en vigilia. Este se encuentra en la parte media del tallo encefálico y tiene unas neuronas que tienen alta conectividad y densidad. En general, él genera vigilia a través de dos ramas. Una rama posterior, que es la que vemos al lado izquierdo de la pantalla en color amarillo, y una rama anterior, que es la que vemos en color rojo. Entonces, la primera rama, que es la de color amarillo, termina en el tálamo y tiene su origen en los núcleos del pedúnculo pontino y del núcleo tegmental laterodorsal. Ambos son núcleos colinérgicos. Estos activan tálamo y posteriormente se activan las fibras tálamo-corticales para activar la corteza. Y la segunda rama, que es la anterior en color rojo, se inicia en el tallo, en los núcleos del locus ceruleus, el núcleo del rapé, que ambos son serotoninérgicos, la sustancia gris periacueductal, que es dopaminérgico, y neuronas tuberomamilares, que son histaminérgicas. Todas estas vías activan hipotálamo y posteriormente van a activar corteza para finalmente generar vigilia y conciencia. Bueno, y del lado derecho podemos ver entonces cómo se activa, es decir, cómo mantenemos entonces en sueño. El núcleo ventrolateral preóptico del tálamo, que es el que está señalado con la flecha roja, permanece activo cuando nosotros estamos durmiendo. Las neuronas que se localizan allí mandan impulsos al hipotálamo y al tallo, que contienen neurotransmisores que son inhibitorios, entre los que se encuentran los principales galanina y GABA, que impiden la acción de los núcleos que se encargan de promover la vigilia, que son los que vimos anteriormente. Y a su vez el núcleo ventrolateral preóptico recibe también impulsos aferentes de los sistemas monoaminérgicos como noradrenalina y serotonina, que inhiben la acción de estas neuronas, estableciendo así un sistema en el que los centros de la vigilia y del sueño se inhiben mutuamente, creando un sistema de prendido-apagado.
Ya habiendo visto entonces estos conceptos, se tiene que tener en cuenta que la recuperación de la anestesia puede definirse como un estado de conciencia de un individuo cuando está despierto o fácilmente excitable y que además es consciente de su entorno e identidad. Entonces, ¿qué es el retardo en el despertar posanestésico? Es una definición que no está muy bien conceptuada. No es fácil encontrar esta definición, pero en general se considera que es la incapacidad del paciente para recuperar el nivel de conciencia esperado dentro de los 20 a 30 minutos posteriores al final de la administración anestésica. Y en pacientes sanos que se han sometido a procedimientos quirúrgicos cortos, la aparición de recuperación tardía generalmente se relaciona con algunos factores subyacentes o error médico. Incluso después de una anestesia prolongada, debe producirse una respuesta a la estimulación más o menos en los 60 a 90 minutos posteriores a la administración anestésica. Entonces, la recuperación de la conciencia resulta de la eliminación de los agentes anestésicos del cerebro y generalmente responde a un estímulo verbal cuando la concentración alveolar anestésica se reduce alrededor del 30% de la MAC, es decir, la MAC despertar. Y la recuperación de los agentes opioides o los hipnóticos intravenosos es mucho más difícil de predecir, por lo tanto no se tiene como un concepto muy claro de en qué momento el paciente debe despertar después de dejarlos de administrar. Recordemos rápidamente las fases de la recuperación de la anestesia. Tenemos la fase inmediata, intermedia y tardía. La inmediata es cuando se retorna la conciencia, hay recuperación de los reflejos de la vía aérea y hay una recuperación de la actividad motora. Es un periodo que dura algunos minutos y este lo podemos ver en la sala de cirugía cuando apenas estamos despertando el paciente. Tenemos la fase intermedia, es cuando se recupera el poder de coordinación y desaparece la sensación de mareo. Esta etapa generalmente va a durar una hora después de una breve anestesia. En los pacientes ambulatorios puede considerarse aptos para el alta cuando ya han recuperado pues esta fase. Y la última fase, que es la fase tardía, es la recuperación completa de la coordinación y la función intelectual, y esta puede durar algunas horas o incluso días. Tenemos entonces algunas escalas que nos evalúan la recuperación posanestésica. Entre ellas tenemos la escala de coma de Glasgow, que no está creada específicamente para este fin, pero se ha utilizado y se considera que cuando tiene mayor o igual a 12 puntos, indica que hay un retorno adecuado de la conciencia. Y tenemos la escala de Aldrete también, que no solamente nos va a evaluar nivel de conciencia, sino como podemos ver aquí, nivel de actividad del paciente, función respiratoria, función circulatoria y oxigenación o pulsoximetría. Y se considera que cuando está mayor o igual a 9 está el paciente en condiciones para darle alta. Vamos a ver entonces algunos factores de riesgo y causas para que el paciente se demore en recuperar su conciencia después de una anestesia. Cuando esto no sucede, hay que evaluar entonces estas causas primarias o estos ítems principales, que son los factores asociados con el paciente, es decir, factores de riesgo específicos de cada paciente, causas farmacológicas, duración y tipo de anestesia, causas metabólicas, causas neurológicas y causas respiratorias. Los Entonces, tenemos a los pacientes que están en los extremos de la vida. Los ancianos, entonces, ¿por qué tienen ese factor de riesgo? Porque tienen una disminución en el volumen de distribución, en el aclaramiento de los medicamentos y una disminución en las proteínas plasmáticas, haciendo así que tengan mayor concentración plasmática de medicamentos. Ellos entonces tienen mayor sensibilidad a los opioides, a las benzodiazepinas y en general a los anestésicos que nosotros usamos. La demanda de opioides en ellos está reducida en un 50% aproximadamente. Y es importante también tener en cuenta que hay algunos estudios que han evaluado los efectos de las dosis de midazolam en pacientes geriátricos cuando se someten a procedimientos urológicos y se ha encontrado que independientemente de la dosis, el midazolam deprime significativamente la función mental y retrasa el despertar posanestésico.
En los niños, debido a que tienen una mayor superficie corporal en la cabeza, tienen mayor posibilidades de pérdida de calor, generando posteriormente hipotermia y un metabolismo lento que hace que se retarde el retorno a la conciencia. En cuanto a la genética, debemos tener en cuenta que las variaciones genéticas predisponen a respuestas diferentes a los medicamentos y que son determinantes importantes en la aparición de efectos adversos de estos. Generalmente, las respuestas inesperadas y la somnolencia prolongada después de un anestésico específico se va a asociar con un defecto genético en la vía metabólica del agente o de su receptor. Y debemos tener en cuenta que los cambios polimórficos en el receptor del GABA puede afectar negativamente la rápida reversión de la anestesia con propofol. En cuanto al sexo, tenemos que los hombres tienen 1.4 veces más predisposición de retardo en el despertar que las mujeres. Y las mujeres entonces tienen una menor sensibilidad al efecto hipnótico de los anestésicos y se cree que es secundario a una hormona sexual femenina que desempeña un papel en estas diferencias genéticas sexuales. En cuanto a las comorbilidades, también hay que pensar pues en ellas. Pacientes que tienen enfermedades pulmonares que están muy avanzadas pueden tener la dificultad de que no barren bien los agentes inhalados. Lo mismo puede ocurrir con la insuficiencia cardíaca, que prolonga la somnolencia. En enfermedad renal y hepática, pues se prolonga la acción de todos los medicamentos que tienen su metabolismo y su excreción dependiente de ellos, que son la mayoría de los que usamos. Y también el hipotiroidismo, que puede ser inclusive diagnosticado por primera vez cuando se genera una hipotermia o en un despertar retardado. En cuanto a los trastornos del sistema nervioso central, tenemos entonces que, digamos, la hipertensión endocraneana, la isquemia transitoria o trastornos psicológicos pueden aumentar la somnolencia posoperatoria. Y los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson son más propensos a la confusión y las alucinaciones posoperatorias sin necesidad de tener un retardo en el despertar posanestésico. Los agentes inhalados inhiben la recaptación de dopamina en la región sináptica, aumentando así la concentración extracelular y afectando que se libere espontáneamente eh, pues la dopamina. Entonces, pacientes que toman bromocriptina o pergolida pueden generar una vasodilatación excesiva que aumenta la hipotensión y por consiguiente pueden tener mayor riesgo de hipoperfusión cerebral. ¿Sí? Ahora, los que están deprimidos y se encuentran tomando inhibidores de la monoaminoxidasa o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pueden experimentar interacciones medicamentosas que son importantes con agentes intravenosos que pueden provocar tanto hiper como hipotensión y pueden generar incluso un coma posoperatorio, hasta un síndrome serotoninérgico completo. Ahora, los pacientes que tienen retardo mental o síndrome Down, cualquier síndrome que genere pues retardo mental, son susceptibles particularmente a un despertar tardío. Cuando se hace sedación intravenosa en estos pacientes, se aumenta el riesgo de hipoxia en ellos y el despertar puede inclusive tardar más de 60 minutos. Las convulsiones no son infrecuentes después de que ocurre una lesión cerebral, incluso después de que pueda haber ocurrido en una intervención quirúrgica. Entonces, cuando tenemos un estado posictal, este puede imitar que el paciente está en inconsciencia. Sí, es importante tener en cuenta eso. Los fármacos antiepilépticos también son bien conocidos porque pueden reducir la capacidad del despertar del agente del bloqueo neuromuscular. ¿Sí? Cuando tenemos pacientes que han hecho intraoperatoriamente un accidente cerebrovascular, pues esto no es tan fácil de detectar porque no estamos generalmente midiendo oximetría cerebral y esta sería una manera pues de detectarlo. Y debemos tener en cuenta que los procedimientos quirúrgicos que tienen mayor riesgo de embolizar son el injerto de derivación de la arteria coronaria, cirugías de reemplazo de articulaciones, cirugías vasculares periféricas y cirugía valvular aórtica.
Ahora, ¿qué causas farmacológicas nos pueden llevar a un retardo en el despertar posanestésico? Recordemos que la causa más común de retraso en el retorno a la conciencia está relacionado con efectos residuales de los medicamentos. Recordemos entonces que en cuanto a los agentes inhalados, tenemos que tener en cuenta que tengamos una adecuada calibración de los vaporizadores. Sí, porque la velocidad de emergencia de los agentes inhalados se relaciona directamente con la ventilación alveolar y la hipoventilación puede retrasar la emergencia. Y que cuanto menos soluble sea el agente, más rápida será la eliminación y el despertar. En cuanto a los agentes intravenosos, recordemos que la recuperación está determinada principalmente por la redistribución de la sangre y el cerebro a los músculos y la grasa. El despertar después del propofol generalmente es rápido debido a que tiene un rápido metabolismo hepático y que no se acumula. Y en cuanto a los agentes neuromusculares, también tenemos que tener en cuenta que la parálisis residual no retrasa el despertar, pero sí la falta de respuesta y se puede percibir como si fuera un retraso en el despertar. Y las causas incluyen que haya ocurrido sobredosis o reversión incompleta o en pacientes después de administración de succinilcolina que pueden tener deficiencia en colinesterasa plasmática y esto no es tan infrecuente. Y también recordemos que las dosis repetidas de succinilcolina lo que hacen es generar un bloqueo doble. Ahora, ¿qué potencia o qué interacciones farmacológicas que potencien los anestésicos que usamos podemos estar generando sin darnos cuenta? Entonces, cuando tenemos administración previa de cualquiera de estos medicamentos, benzodiazepinas, inhibidores de la monoaminoxidasa, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pacientes que llegaron bajo efectos de alcohol, que están tomando anticolinérgicos, que les dimos clonidina previo a la cirugía o están tomando antihistamínicos, inmunosupresores, se les puso lidocaína por alguna razón, se les dio metoclopramida, ondansetron o litio, todos estos nos pueden generar un retraso en el despertar posanestésico por las interacciones que tienen con los anestésicos que nosotros usamos. Ahora, estos que vemos aquí a la derecha, los aminoglicósidos, el litio, los antagonistas de los canales de calcio y los diuréticos, hacen una interacción con los relajantes musculares no despolarizantes y pueden prolongar su efecto. Y también tenemos que tener en cuenta que de pronto lo que está pasando en el paciente no es un retardo en el despertar posanestésico como tal, sino que se encuentra intoxicado por algún anestésico local, porque no es lo común, pero también hay que tenerlo en cuenta que se puede manifestar como somnolencia y un retardo en el recuperar de la conciencia. ¿Qué otros factores hay que tener en cuenta en cuanto a la duración y el tipo de anestesia? Que el tiempo de emergencia aumenta con el aumento de la duración de la anestesia. Eso es bien conocido, eso no es pues lo que no es raro, pero entonces los procedimientos con mayor probabilidad de estar asociados con somnolencia posoperatoria son las intervenciones neuroquirúrgicas y la comparación de los pacientes sometidos a cirugía espinal o intracraneal indicó que los que se sometieron a una craneotomía para extirpar lesiones de gran masa se despertaron más lentamente que aquellos que se sometieron a procedimientos espinales o solamente cuando se les hizo resección de una lesión pequeña. Y la posición en silla de playa se ha asociado con una disminución de la perfusión cerebral e isquemia cerebral. ¿Y qué se recomienda entonces para disminuir este riesgo? Medir presión a nivel de la aurícula, si es posible, y si se puede, de alguna manera, monitorización cerebral, como entropía u oximetría cerebral, para determinar qué tanto está sufriendo ese cerebro y qué medidas podemos tomar en ese momento. Causas metabólicas. Entre las causas metabólicas hay que tener en cuenta entonces la hipo y la hiperglicemia, las alteraciones hidroelectrolíticas como la hiponatremia, secundaria síndrome de TURP, cuando se usan soluciones hipotónicas, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética que se puede generar secundaria un traumatismo cráneoencefálico, a hemorragia subaracnoidea o incluso administración de medicamentos como los opioides, el haloperidol y la vasopresina. La hipernatremia también puede causar entonces un despertar prolongado.
La hipocalemia, entonces, también es otra de las causas y lo que hace es que intensifica el efecto de los relajantes musculares no despolarizantes. ¿Sí? ¿Qué puede causar hipocalemia? Los diuréticos, el bicarbonato de sodio, el gluconato de calcio, los beta-agonistas, la glucosa y o la insulina. Y tenemos también que la hipocalcemia nos puede causar este mismo diagnóstico. Generalmente puede venir secundaria a cirugía de tiroides o paratiroides. Y la hipermagnesemia también es otra de estas causas, que puede ocurrir después de terapia con sulfato de magnesio en pacientes preeclámpticas o en pacientes que tienen hipercalcemia severa. La hipotermia generalmente se observa en edades extremas y en pacientes debilitados y es un factor muy importante que casi todo el tiempo lo tenemos en el quirófano y que de pronto se nos olvida qué tan expuesto estuvo ese paciente a una temperatura muy reducida y que puede estar causándole ese retardo en el despertar. Generalmente la hipotermia reduce el valor de la MAC, antagoniza la reversión de los relajantes neuromusculares y limita el metabolismo de los fármacos. ¿Qué causas neurológicas tenemos? Tenemos entonces que la isquemia cerebral y la hemorragia cerebral, o sea, cualquier lesión cerebral puede generar entonces un retardo en el despertar posanestésico y que la isquemia cerebral puede haberse dado secundaria a arritmias perioperatorias que no se manejaron adecuadamente o quizás no se lograron tratar o pacientes que hicieron hipotensión arterial prolongada durante la cirugía o pacientes que hicieron hemorragia cerebral secundaria a hipertensión severa en el perioperatorio, em, pacientes que están anticoagulados crónicamente o que hicieron hemorragias en ventrículos en área subependimaria alrededor de los catéteres, que son hemorragias clásicamente descritas en pacientes que fueron llevados a derivaciones ventrículo-peritoneales. Entre las causas respiratorias, entonces tenemos hipoxemia, hipercapnia e hipocapnia. En cuanto a la hipoxemia, se conoce muy bien que la relación entre hipoxemia y nivel de conciencia está muy relacionada, ¿sí? Se sabe que cuando la presión arterial de oxígeno sistémica cae en un punto donde el metabolismo cerebral se vuelve anaeróbico, entonces el ácido láctico se va a empezar a acumular y los niveles de pH cerebral disminuyen, ya que el piruvato no puede ingresar al ciclo de Krebs en las células neuronales, ¿sí? Em, una vez que la acidemia se vuelve severa o que ya no hay reservas de nutrientes en esas neuronas, entonces viene la muerte neuronal irreversible. Y hay que tener en cuenta también que el nivel de presión arterial de oxígeno que genera peligro en la viabilidad cerebral varía con muchos factores. Estos factores son, por ejemplo, el estado hemodinámico del paciente, la condición cerebrovascular, la temperatura corporal, la tasa metabólica cerebral, la agudeza y la duración de la hipoxemia, las características de la disociación de la hemoglobina y la variabilidad individual. Bueno, en cuanto a la hipercapnia, entonces es conocido que el impacto de la hipercapnia aguda y la acidemia respiratoria en el cerebro es más pronunciado y más importante que el de la acidemia metabólica aguda, porque las moléculas de dióxido de carbono se difunden más fácil a través de la barrera hematoencefálica que el bicarbonato y que los iones de hidrógeno cuando están libres, ¿sí? Cuando hay una presión arterial de CO2 moderadamente elevada, con acidemia respiratoria leve, generalmente hay ansiedad, el paciente está agitado o hay signos de mayor actividad del sistema nervioso simpático. Pero cuando esa reducción es más severa en el pH, en el sistema nervioso central, secundaria a una hipercapnia marcada, se alterará entonces la función neuronal y producirá un estado de inconsciencia. Cuando, eh, cuando se eleva la presión arterial de CO2 sin consiguiente disminución de pH, por ejemplo, durante la compensación respiratoria por una alcalemia metabólica, entonces hay una influencia mínima en la función cerebral, ¿sí?
Pero cuando esa presión arterial de CO2 supera más o menos los 75 a 100 milímetros de mercurio, el dióxido de carbono comienza a ejercer un efecto anestésico independiente sobre el sistema nervioso central. En cuanto a la hipocapnia, entonces tenemos que puede ser pues generada por la hiperventilación, que puede ser espontánea cuando el paciente está ansioso, tiene miedo o tiene dolor. Y cuando es secundaria a estas causas, generalmente esa alcalemia respiratoria aguda pues no genera una, una alteración en el sistema nervioso central y no va a generar pues como ninguna reacción secundaria a esta. Pero cuando lo hacemos, cuando hay altos niveles de pH arterial y en sistema nervioso central, secundario a que estamos haciendo una ventilación mecánica excesiva, entonces sí se va a generar una alteración en la conciencia, ¿sí? Porque, ¿qué va a suceder? Va a generar entonces hipoperfusión cerebral y esa hipoperfusión cerebral puede ser tan severa que puede llevar a isquemia. ¿Qué otras causas que son menos comunes, pero que también hay que tener en cuenta, podemos encontrar en los pacientes? Tendremos el síndrome serotoninérgico, que generalmente se presenta como una tríada de normalidades neuromusculares, hiperreactividad autonómica y cambios en el estado mental. Suele ocurrir cuando se administran dos o más agentes serotoninérgicos concomitantemente y generalmente el diagnóstico es clínico con un alto nivel de sospecha. Por sus síntomas, generalmente podría confundirse como una hipertermia maligna. El paciente entonces va a estar taquicárdico, con mioclono, las pupilas van a estar dilatadas, va a estar ansioso y diaforético. Sin embargo, estos son los síntomas que encontramos en un paciente que llega espontáneo, que llega por urgencias, pero cuando lo encontramos en el periodo posoperatorio, generalmente se va a presentar es como un retardo en el despertar y no vamos a tener los síntomas típicos que quisiéramos tener. Y podemos ver que todos estos son los medicamentos que pueden estar relacionados con síndrome serotoninérgico y que no es infrecuente que los pacientes los estén consumiendo o que nosotros estemos aportando incluso en la anestesia dos o más de estos agentes. Entonces podemos ver en la segunda columna, dice medicación que se encuentra en el récord. Entonces son pacientes que estaban tomando levodopa, carbidopa, levodopa, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pacientes que estaban tomando carbamazepina, ácido valproico, inhibidores de la monoaminoxidasa, buspirona, triptanes, derivados del ergot, litio. Es decir, no es tan infrecuente, son medicamentos que perfectamente el paciente puede venir consumiéndolos crónicamente. Otras sustancias que también nos pueden causar este síndrome, pero que los pacientes no nos van a decir que las están consumiendo, que son, por ejemplo, las anfetaminas, la hierba de San Juan, LSD, dextrometorfano, cocaína, entre otras. Y medicaciones que nosotros les damos en el intraoperatorio, en el periodo perioperatorio, como por ejemplo tramadol, metoclopramida, ondansetron, fentanil. Y todo esto puede generar una interacción que va a generar un síndrome serotoninérgico que se puede manifestar precisamente como eso, como un retardo en el despertar. Estos son pues algunos de los que generalmente usamos o de los que más frecuentemente pueden usar los pacientes. El delirio posoperatorio es uno de esos diagnósticos que hay que tener en cuenta y tiene una incidencia de 7.2 y 8.7% para cirugía electiva y para cirugía urgente respectivamente. Y se ha encontrado que se aumenta el riesgo de este en pacientes con depresión que serán llevados a intervenciones cardíacas con un OR de 3.5. Este artículo o este estudio que nos muestra esta estadística también mostró que el delirio hipoactivo es un fuerte predictor para una estadía más prolongada en la UCI y ventilación mecánica prolongada. Desafortunadamente es un diagnóstico difícil de evaluar en el periodo posoperatorio inmediato en un entorno que esté fuera de la UCI y que hay pocos métodos validados para este. El síndrome anticolinérgico central
Ocurre entonces con fármacos anticolinérgicos como la atropina, la escopolamina y la iosina, pero también puede generarse después de haber administrado benzodiazepinas, anestésicos intravenosos e incluso anestésicos volátiles. Sus síntomas entonces van a ser taquicardia, midriasis, piel seca y caliente, pero en el posoperatorio estos síntomas no son tan marcados o pueden simplemente no estar. Y se puede manifestar como un despertar retrasado de la anestesia cuando ocurre en el posoperatorio. Este también igual, los síntomas clásicos son generalmente del paciente que llega a urgencias y está agitado. Y se cree entonces que es debido a una actividad disminuida anticolinérgica inhibitoria en el cerebro. Y se trata con fisostigmina de 0.03 a 0.04 miligramos por kilo. Se pueden repetir estas dosis a intervalos de 10 a 30 minutos. Y otras causas que se han descrito y que pues hay que nombrarlas también, como comas disociativos, coma mixedematoso, síndrome de Hunter, toxicidad por valproato, otras drogas de abuso o pacientes que han tenido lidocaína en infusión. Entonces, ¿cómo los vamos a evaluar y cómo los vamos a manejar? Pues hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, entonces, revisar bien los antecedentes del paciente, revisar la historia clínica pasada, especialmente en lo que respecta a la ingestión de drogas, terapias que tengan a base de hierbas como la hierba de San Juan, etcétera. Volver a revisar pues toda la historia. Asegurarnos de que todos los agentes anestésicos estén apagados porque pues es otra de las frecuentes situaciones que ocurre y simplemente era que el paciente seguía con anestésico en su cuerpo ya debido a que no habíamos terminado de administrarlo. También debemos revisar el registro y la dosis de los medicamentos que se le administró, volver a confrontar con la enfermera qué fue lo que se administró, mirar las ampollas y determinar las dosis si fueron las correctas. También mirar y revisar la cantidad de líquidos que se le puso, porque recordemos que el exceso de líquidos nos puede generar un edema pulmonar que nos puede generar una hipoxemia y ya vimos pues las consecuencias de esta. Y cerciorarnos de que el paciente esté en una estabilidad hemodinámica y cardiopulmonar adecuada, que no sea eso lo que nos esté causando el retraso en el despertar. Entonces, en general, ¿qué debemos hacer cuando tenemos un panorama de estos, un paciente que no nos despierta de una anestesia? Debemos administrar oxígeno suficiente para mantener una adecuada saturación de oxígeno, revisar que la temperatura corporal del paciente esté normal, revisar que ya hayamos reversado los relajantes musculares si es pues una de las opciones dentro de esa cirugía que hicimos. Mirar gases arteriales para determinar que no haya alteraciones en el pH y si las hay, secundarias a qué. Revisar glucometría, tomar electrolitos de inmediato, revisar un hemograma completo. Si es necesario y hay signos, se debe administrar naloxona para revertir efectos de opioides o flumazenil para revertir efectos de benzodiazepinas o aminofilina cuando se cree que hay que revertir efectos de los sedantes. Debemos corregir cualquier alteración en la permeabilidad de la vía aérea, tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, mirar que el paciente esté estable hemodinámicamente y si hay dificultades para mantener una adecuada presión arterial media, entonces usar vasopresores si así es necesario. Y por último, después de haber descartado todas las causas, se debe tomar un TAC de cráneo para verificar que no exista una alteración allí, que no haya pues no haya una hemorragia o alguna otra lesión que nos pueda estar generando ese despertar prolongado. Muchas gracias.